central. La última parte de esto, el regionalismo, frente al avance de esa posmodernidad casi como propuesta universal, hacia los años 80 empieza a construirse una postura que trata de contrarrestarla. ¿Y por qué contrarrestarla? Porque lo que se le critica justamente a este avance de la posmodernidad es la ausencia de la mirada sobre lo local. El regionalismo, primero, parte de la idea de región. Esa cuestión de mirar el territorio y las circunstancias especiales que tiene cada uno de ellos. Y la idea de región y de regionalismo no es nueva. Se empieza a hablar hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es Kenneth Frampton quien la recupera cuando primero escribe una historia crítica de la arquitectura moderna en el 80 y después hay planteado como un capítulo final y después desarrolla esa idea de regionalismo crítico y los 6 puntos para una nueva arquitectura de la resistencia. ¿Resistencia qué? Al avance ahora de la posmodernidad, no de la modernidad, a la que también critica, sino también de la posmodernidad. El regionalismo entendido por él es entonces ese enfoque del diseño, esa actitud que defiende el significado regional contra una cultura mundial globalizada, pero sin abandonar los aspectos progresistas contemporáneos de la arquitectura. La obra de Frampton también está acompañada por una exposición de la obra de Luis Barragán, mexicano, en el Museo de Arte Moderno, Nueva York, una exposición curada por Emilio Ambas. Emilio Ambas es argentino, en el año 76. En el año 76, Barragán ya tenía obra regional. No entró en la tanda anterior de obras porque no iba dentro del periodo de años, pero la obra de Barragán corresponde a esta postura ya regionalista. Es como el que empieza con esa postura regionalista de este lado del territorio, no del que siempre dicta cómo se construye, que es el territorio europeo. También está acompañado por la Bienal de la Arquitectura de Venecia del 80, que ya les nombré antes. Una Bienal en la que el tema, la presencia del pasado, muestra las dos posibilidades, o usar ese pasado como una cuestión de un recurso irónico, como lo hace la posmodernidad, o usar ese pasado como un elemento de reflexión junto a lo contemporáneo para definir la arquitectura del tiempo actual. En ese ensayo que es el regionalismo crítico del año 83, Frampton hace hincapié en el regionalismo crítico y la cultura del mundo, en la resistencia del lugar y en la cultura contra la naturaleza, donde puntualiza la intención de recuperar la topografía, el clima, el lugar y las formas tectónicas, lo llama él, aquello que tiene más peso y más relación con el territorio. No da demasiados ejemplos en este caso, Frampton. Por lo tanto, uno, en el caso de leer la obra de él, tiene que como buscar qué otras tantas obras se pueden referir a esto. Porque hay muchas obras posmodernas que también tienen en cuenta eso. Lo que postula, sobre todo, Frampton, no el enfrentamiento, sino otro tipo de diálogo entre lo universal y lo local. Y también, por primera vez, los ejemplos más significativos no están en Europa, están en Latinoamérica. Y no es que tampoco sean resultado, porque tanto Salmona como Barragán, por ejemplo, han empezado antes a trabajar en esta otra postura. Y es Frampton quien advierte esa otra postura diferente y lo pone ahora, lo visibiliza, como decimos ahora. Esto también se da de nuevo en el marco de las distintas ediciones de los seminarios de arquitectura latinoamericana, los SAL, que también son a partir del 85. Y de la edición de obras como Otra Arquitectura, que es la que nosotros tomamos como referencia de Enrique Brandt, o Una Modernidad Apropiada a Latinoamérica, de un chileno, de Cristian Fernández Cox. Y también de llamar a esta arquitectura como arquitectura de la resistencia.
sea, hay un entorno de pensamiento, de reflexión sobre la arquitectura que permite que la arquitectura latinoamericana por primera vez esté como a la vanguardia de la arquitectura internacional. ¿Cuáles son las características que podríamos identificar en este regionalismo que Frampton propone como crítico a la posmodernidad y a la modernidad? La identidad como la primera búsqueda de la propuesta de diseño en relación a un entorno social, pero también un entorno medioambiental. La cultura de la región como uno de los patrones más importantes de diseño, a la que hay que agregarle los aportes críticos que el autor pueda generar. La recuperación, el revisitar el tipo funcional tradicional, no para copiarlo, sino para justamente traerlo en clave contemporánea. Las relaciones espaciales, las continuidades visuales, que permiten esta cuestión de la relación con el medio ambiente. No cerrar, sino abrir el edificio. Lenguajes que no tienen nada que ver con todo lo que vimos recién, que expresan, que casi a veces gritan lo que quieren decir. Lenguajes son más bien despojados, que omiten los elementos superficiales, incluso los falsos tradicionalismos, los neocoloniales, por ejemplo, y en donde va a tener más importancia la expresión del material que están usando. Ojo con lo del material, porque el uso de materiales tradicionales, los tradicionales entre comillas, no basta para que una obra sea regionalista. El ladrillo no basta por sí mismo para que una obra sea regionalista. La cuestión es cómo se usa ese ladrillo, porque puedo usar ladrillo y seguir haciendo arquitectura postmoderna, o puedo usar ladrillo y no saber interpretar cómo funciona ese ladrillo. También el regionalismo plantea, por supuesto, respuestas contemporáneas frente a todo esto. Esto no implica un neo-tradicional más. Hace hincapié sobre todo, como decía Frampton, en el color, en las texturas, en los muros, en el uso del agua y en la incidencia de la luz sobre todo eso. Acá habría que también separar aquellos territorios cuyo espesor histórico tienen ese uso tradicional de colores, de agua, de texturas, de aquellos que no, y cómo interpretan cada uno de ellos esa particularidad. El regionalismo también es una arquitectura que despierta emociones, pero emociones en otro sentido, quizás no tan relacionadas al mundo del consumismo, del consumo, como el posmodernismo, sino emociones que son más acotadas, más domésticas, más personales en torno al hombre. Y es una arquitectura que por primera vez va a poner interés en las producciones que han sido entendidas siempre como marginales para las culturas centrales, es decir, en la producción latinoamericana. El regionalismo crítico tiene escasas obras mencionadas por Kenneth Frampton en su obra. Una de las que menciona es la obra de Álvaro Siza, y vamos a empezar por esa del lado europeo. Este es el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, de nuevo un museo en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es esa ciudad que tiene la catedral románica con fachada barroca que ya hemos estudiado en otras cátedras, y en donde se va a incorporar esta obra que corresponde a la última parte del siglo XX. ¿Sobre qué trabaja Álvaro Siza para insertarse en esta ciudad? Primero, en la ubicación, que como ven es absolutamente irregular. Entonces plantea un bloque que es paralelo a esta vía. Si me siguen, acá hay otra vía. Acá tengo una iglesia o una parte del convento de los dominicos que tengo acá. Si se fijan en el ángulo de este volumen con este volumen original, esto es siglo XVIII, ahora fíjense qué hace Siza. Este es como el volumen social del edificio, inclina este que es el volumen de exposiciones del edificio. Fíjense en el espacio urbano que genera. Prácticamente maneja
los mismos patrones para diseñar ese espacio urbano y el edificio en función de ese espacio urbano. De ese bloque principal que he señalado allá, el ingreso se da a través de una rampa. Otra vez hay un espacio principal, ahí está la rampa, ahí está el resto de la rampa, hay un espacio de recepción, que es esto, restaurante, todo lo demás, y después una circulación horizontal, longitudinal, que es esa, que está ahí, que es la principal, la que corta, mejor dicho, la que une los dos bloques anteriores, que se ve en todas las plantas, las salas para este lado, la parte más administrativa y de un sector de servicios para el otro lado, y llega hacia una terraza. Desde esta terraza, que también es para exposición, se puede mirar el resto de la ciudad. Pero en la inserción en sí y en el manejo de esos tres niveles, si se fijan, es esto. El edificio nuevo es eso. El edificio nuevo está ahí atrás. No se ve, porque no es la intención además que se vea. Lo otro sigue siendo el hito, porque tiene más valor en la memoria. Esto, ¿qué hace? Acompaña al resto. Y en el acompañar utiliza el mismo material. Ese es el mismo tipo de granito, creo que era eso, que era blanco inicialmente, pero que con el tiempo toma el mismo color que la materia pétrea, la piedra que utiliza el edificio del siglo XVIII, porque aparte se trabaja de la misma forma, son mampuestos en piedra que funcionan como muros, que si acá no hay otra estructura, hay sí una estructura interna que se solidariza con esta, pero fundamentalmente es el muro de piedra reelaborado el que va a utilizar Álvaro Siza para la estructura del edificio. ¿Qué se abre al exterior? Solamente el ingreso, esa fachada en vidrio. El resto está cerrado. Como cerrado está lleno sobre vacío, la otra parte del tejido urbano ya existente. Y ahí está el espacio que estábamos tratando de descubrir recién. Un bloque, el otro bloque, un bloque, el otro bloque. El resultado es ese nuevo espacio urbano que va a acompañar el desarrollo del centro de arte. Por atrás, el edificio, en el sentido inverso que estábamos analizando recién, se integra a lo que era la huerta del monasterio, donde está en realidad ejecutado el centro nuevo. Por fuera cerrado, por dentro abierto. El espacio de nuevo es blanco y fluye. Es como el primero que les mostré en cuanto al blanco, pero desde el exterior es otro el lenguaje, es otra la relación que tiene con ese contexto y por eso la obra es regionalista. Cuando hablamos entonces de regionalista, lo primero que tenemos que mirar es ese espesor histórico del territorio en donde se va a apoyar ahora la nueva obra. Si quiero hablar de regionalismo en Brasil, pues tendré que ver cuál era la arquitectura tradicional en Brasil. Y es esta, es una arquitectura orgánica, una arquitectura que se separa del suelo, ahí lo están viendo, una arquitectura que además plantea espacios comunes, como ese que tengo ahí, como el resultado de ese que tengo ahí, y una arquitectura que se va a dar en un entorno de selva casi cerrada, con una temperatura importante, donde la ventilación y la iluminación, el manejo de la ventilación y la iluminación, son indispensables para poder generar una arquitectura que responda adecuadamente a la región. De ahí, regionalismo. El Centro de Monitoreo Ambiental de Severiano Porto, uno de los arquitectos más representativos del regionalismo brasilero, es el resultado de observar lo anterior y traducirlo al siglo XX. El centro de Balbina, que es no otra cosa que una serie de espacios de trabajo, que son estos que les estoy marcando acá, como si fueran isletas, que después tienen un solo dosel, una sola cubierta continua serpenteante, que es esa que está en el dibujito, que permite ir de un espacio de trabajo a otro bajo un mismo techo. Es más, primero se construye esa cubierta para después permitir la construcción de los espacios de trabajo en sí. Cuando se mira en detalle uno de estos espacios de trabajo como este, ejecutados totalmente en madera,
lo más importante es la cubierta de techo. La cubierta de techo genera un quiebre, estoy tratando de marcar ahí, que permite el paso del viento, del aire. Y ahí están viendo esas diferencias, esas aperturas en la cubierta que van a garantizar la ventilación cruzada y también la iluminación. Y todos esos puntitos que ven ahí son los puntitos de apoyo de esos pilares, de esos rollizos de madera, que son los que soportan esa cubierta curva que va protegiendo todos los espacios de trabajo inferiores. El trabajo en madera, por supuesto, es la tecnología, la estructura en sí, que se transforma a su vez en lenguaje, es lo más importante dentro de las propuestas de Severiano Porto. Tiene también viviendas interesantes de analizar, pero esta es la que como se acerca inicialmente y me permite fundamentar la cuestión de la región. Ese trabajo en madera requiere ¿qué cosa? Una atención constante del edificio, una conservación constante del edificio como lo hacían las antiguas comunidades. Ese trabajo en comunidad es lo que ha perdido el siglo XX y lamentablemente este conjunto actualmente está prácticamente en ruinas por no tener el mantenimiento adecuado. Paso a la región chilena y hago lo mismo, miro el espesor histórico y estoy en el sur de Chile. Si estoy en medio de Chile es otra cosa totalmente diferente. En la región del archipiélago de Chiloé la tradición es la construcción en palafitos. Esa construcción en palafitos separada del piso por la humedad permite después o permite apoyar sobre esas plataformas una arquitectura que está ejecutada totalmente en madera. Y a esa estructura de madera principal, tipo ese entramado que hay ahí, después se le coloca una teja de alerce en vertical, ¿no? Estoy hablando de paramentos verticales, también a los horizontales, o mejor dicho, a los inclinados. Y el manejo de diversos motivos para cortar esa tejuela de alerce es lo que le da la identidad a cada uno de las viviendas, que es lo que tienen en pantalla, y también una serie de capillas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. El principal arquitecto de esta zona es Eduard Rojas. Eduard Rojas plantea una propuesta regionalista, ¿por qué? Porque interpreta el tipo. El tipo consiste en estas estructuras rectangulares, como esa que ven ahí, voy a usar esta, como esa que ven ahí, que tienen un pasillo central. Vivienda, lo que sea, se resuelve siempre de la misma forma, apoyada sobre palafitos. Aunque estoy en el centro de la isla, ahí van a ver una serie de palafitos que separan el edificio del resto, del suelo, digo. A partir de que Eduard Rojas genera este museo de arte moderno, de dos galpones existentes, un galpón, dos galpones. Como es un museo, los tiene que vincular para permitir el recorrido. Entonces genera un cuerpo lateral y después lo une con un pasillo. Este vínculo es posiblemente lo más interesante que tenga todo el conjunto. El ingreso se hace por acá está el recibo para el museo y después se hace por acá, el recibo del museo es esto amarillo, esto es administración, y el recorrido es acá tengo dos salas de exposición, después vuelvo, paso por el pasillo y voy a el otro bloque. Y de vez en cuando les van a ir apareciendo unas ventanas que son como unos recortes del paisaje hacia el exterior, que el visitante encuentra a medida que se mueve dentro de ese espacio. En uno de los laterales descompone, fragmenta el muro original, ese de madera, en lo mismo, pero fragmentado y moviéndolos hacia un lateral generando un escalonamiento. Y por ahí va a aparecer un ingreso de luz diferente que los cenitales que va a incorporar a través de la cubierta de los techos, por ejemplo, ahí y ahí. Entonces ahora, y lo ven ahí en ese casi corte, ahí está la iluminación por arriba, ahí también hay iluminación por arriba, de noche está todo cerrado, y la estructura tradicional en madera es siempre lo que va a quedar a la vista. Fíjense lo despojado, lo simple, lo mínimo que es la imagen exterior del edificio. ¿Por qué es posmoderno? Porque usa estos elementos que están como en
en forma de rombo en vez de cuadrado. Pero nada más. ¿Y por qué es regionalista? Lo posmoderno es porque corresponde a la última parte del siglo XX. ¿Y por qué es regionalista? Porque sigue usando los mismos elementos en el proceso de diseño que le dicta la región, pero los va a acomodar, le va a dar una reinterpretación para traerlos al tiempo presente. El espacio transversal que genera para unir los dos galpones. La estructura, como la ven, es una estructura tradicional y que además permite una respuesta rápida, fácil y también de fácil mantenimiento, que el mantenimiento sea constante. La luz, como en todo museo, ingresa por la parte cenital. Y ahí tengo el pasillo, que cuando esto y el fondo está apagado, el pasillo adquiere una característica especial. Vincula, pero tampoco me deja ver lo que hay al fondo porque ahí está cerrado. Si lo atravieso, llego al otro espacio. El otro espacio tiene prácticamente las mismas características. Por fuera, este espacio está cubierto por la teja de alerce tradicional y ahí tienen ese plegado del cual les hablaba antes, que permite un ingreso vertical, en este caso, de luz. El edificio ha tenido una serie de agregados. ¿Y los agregados cómo son? Nuevos, elementos exactamente iguales a los originales, porque en Chiloé se sigue construyendo exactamente de la misma forma, sea con recubrimientos de tejas de alerce como este, o con distintos tipos de chapas acanaladas o estampadas. Y de esa forma el museo va generando las ampliaciones que le son necesarias. Otro regionalismo, ya no falta menos. Este es colombiano. El uso del ladrillo en Colombia es tradicional. El uso del ladrillo en realidad es universal, desde la Mesopotamia pasando por los romanos. ¿Por qué es más tradicional en el caso de Colombia? Porque se ve en sus propios sistemas estructurales, tanto coloniales como del siglo XIX. El edificio que tengo de este lado es un edificio del siglo XIX, una plaza de toros. Y se ve en los sistemas murarios de la arquitectura colonial, que es la que tengo del otro lado, y es la que va a recuperar Rogelio Salmona, pero traduciendo este uso del ladrillo en la expresión, en el lenguaje de la nueva arquitectura del siglo XX. Ese es el espesor histórico del territorio. Salmona es este arquitecto que ya desde la mitad del siglo había generado esta propuesta, esta actitud de diseño desde la región. Esta es una de las obras más importantes de Salmona, el Museo del Oro Quimbaya, un museo arqueológico que expone exclusivamente piezas de oro de la cultura quimbaya. En el centro, dice Argentina, no me gusta mal, en el centro de Colombia, en la zona del Quindío, una zona cafetalera, una zona donde la mayoría de sus viviendas son viviendas de patio, sean coloniales o del siglo XIX. Entonces, ¿qué recupera Salmona en este caso? El patio. Pero también recupera el uso del ladrillo. Y el uso del ladrillo en distintos tipos de traba para marcar distintas superficies, generar distintas texturas y también identificar los espacios que son los más significativos o cómo se tiene que mover el visitante, el usuario dentro del edificio. El edificio inicialmente no tenía un contexto urbano definido, era más bien marginal y sin elementos de referencia, sin ningún tipo de vegetación tampoco. Y es un terreno en desnivel, tiene un desnivel importante entre el ingreso, que es este, acá lo veo en el corte, hasta que sube a la parte superior donde termina el edificio. Por eso él toma esa pendiente y gira los patios cuadrados tradicionalmente en diagonal. Esta línea es la principal y esta línea está marcada por un hilo de agua que sale desde la parte superior, brota y se sumerge cuando llegue, estoy hablando exactamente, este es el ingreso, esta es la parte superior, y se sumerge cuando llega a la parte inferior. Cuando uno entra, tiene un patio, dos patios. El segundo patio el primer patio actúa a modo de teatrino, además,
Y el segundo patio ya es un patio como más doméstico porque tiene más la presencia del agua. Las salas se van dando en esos laterales, son estas sobre todo, y la administración y los servicios están en las dos primeras salas. Hay una diferencia de nivel importante entonces entre ese y ese. Esos son los tres quiebres que le permiten a Salmona, él dice, horadar más que enterrarse, siguiendo la influencia de las culturas precolombinas, pero también las griegas, menciona él. O sea que no tiene una sola fuente de inspiración. Hacia abajo, ahí tienen una de las fotos, hacia arriba, ahí tienen otra de las imágenes. ¿Qué hace el patio? El patio obliga, como está puesto de costado, como está puesto en diagonal, a ver el patio siguiente, a ver el desnivel siguiente. Siempre hay un fondo, sea inverso o superior, que guía el desarrollo del edificio en su conjunto. Y lo que hay que revisar acá son las relaciones entre esas salas que necesitan estar absolutamente cerradas, tanto porque son salas de museo como para la seguridad que requiere y las relaciones con el espacio exterior y con la temperatura, con el clima del espacio exterior. Por eso parecen galerías. Esas galerías son el espacio intermedio entre el exterior y el interior, y la vegetación finalmente terminará de darle la sombra necesaria para ir diferenciando los dos patios principales que les he señalado. Cuando tengan un poco más de zoom las imágenes, vayan fijándose en la diversidad de trabas y de posiciones y de formas de ladrillos que va usando Salmona para resolver cada uno de los elementos de diseño, cada uno de los escalones, de las superficies, de las fuentes, del hilo de agua que va por el medio, que también tiene un tratamiento diferenciado, de los bordes de las cornisas, de las trabas en las esquinas. Todo eso está resuelto a partir del uso del ladrillo. Volver a lo real, decía Salmona, redescubrir el entorno y la historia, utilizar los materiales locales, pero, por sobre todo, tener en cuenta la naturaleza, el paisaje y la luz, afirmaba, constituían para él la esencia de la arquitectura. México, el penúltimo antes de cerrar. México tiene un espesor histórico más importante quizás que los otros que hemos mencionado. En México está desde lo prehispánico por acá hasta lo colonial, en el manejo de los colores, en el manejo de las escalas y de los volúmenes, en el manejo del agua, que también viene del prehispánico y pasa al colonial, y en el uso de los patios, que es la otra característica de la arquitectura colonial mexicana, igual que la del resto de Latinoamérica. Este es el espesor histórico que sirve para la actuación de los arquitectos regionalistas mexicanos de fines del siglo XX. Contexto en el cual el clima, pero también las costumbres y la incidencia de la luz sobre el manejo del color y de las texturas y del agua, sobre todo, van a ser la base de las propuestas. No voy a elegir a Salmona porque no tiene museo, no voy a elegir a Barragán porque no tiene museos y me voy a quedar con Legorreta en este caso. Legorreta en una última etapa sale fuera de México, pero tiene obra mexicana que responde al regionalismo. Este es un museo de arte contemporáneo también, la mayoría son de arte contemporáneo y de arte moderno, los que hemos visto, que está ubicado en Monterrey, una ciudad que de por sí tiene más tradición tecnológica que cultural quizás. Ocupa un tercio de una manzana el museo y se ingresa por la esquina. Este es el espacio de ingreso, el ingreso es por ahí. El pajarito está parado justamente en la escalera. Estoy de vuelta. Y una vez que uno ingresa, se encuentra con un patio, que es lo primero que les mencioné del espesor histórico del territorio, en este caso colonial. Este patio está cubierto y tiene agua. Va
van modificando la clave original del uso del patio. Y en torno a ese patio se van a disponer las distintas salas de exposición, incluido el auditorio, que es esta cosa, este trapecio, este invertido que está de este lado. Y después tiene una serie de patios abiertos por acá y por acá, algunos para esculturas, por ejemplo, que tienen algún otro interés, sobre todo en el manejo del color. Ya desde la forma en que el arquitecto se expresa en los planos, están viendo ese manejo de color y lo importante que es el color, que después se lleva directamente a la obra. Por ahí se ingresa, ese es el patio. Por atrás me van a quedar los patios abiertos, el auditorio es ese, y a partir de la galería del patio voy accediendo a los distintos espacios de la sala. El museo se maneja en dos niveles. Monterrey es una ciudad que no tiene un tejido histórico significativo, como el caso de Puebla, de Tasco, por ejemplo. Es una ciudad industrial, más bien, pero igual se maneja en dos niveles, prácticamente 2 niveles y medio. El ingreso, usando unos muros tamizados que también tienen influencia prehispánica, ese es el trapecio de ingreso que veíamos en el plano, en el mapa, en el plano, y por ahí está el ingreso en sí, el ingreso al espacio central. Este es el sector en donde se atiende al público y la luz baja e ilumina artificialmente el espacio de trabajo. Por ahí voy ingresando al resto. Si me muevo para aquel lado, me voy al patio. El patio es parte de esta interpretación del espacio colonial. Sin embargo, evidentemente esto no es un neocolonial, porque está usando de una forma el agua, la usa prácticamente como si fuera un solado. El piso del patio es agua. En torno a eso se desarrolla la galería, fíjense la escala, y la galería me deja ingresar al resto de las salas. Incluso hay elementos más posmodernos acá, fíjense la fragmentación de esto, la aparición de algunos huecos, incluso el manejo de cierta geometría es una alusión posmoderna. Legorreta tiene también mucha obra posmoderna, pero cuando salgo al patio, acá es netamente regionalista. Fíjense la escala del patio, el peso que tiene el color y cómo el color modifica sustancialmente la calidad del muro y también la incidencia de la luz. El manejo del piso, el manejo de distintas texturas de rugosidad y de liso, de superficie lisa en el piso, y después la incorporación de las esculturas van cambiando por el tiempo. Pero lo esencial es el manejo de la superficie, la rugosidad de la superficie y la saturación del color. Esto es regionalismo mexicano. Y de la misma forma lo es el maestro de Legorreta, que es Barragán. Me voy a a 2 espacios públicos de Barragán. Esta Plaza Fuente, Los Amantes, que son estos 2 bebederos para caballos que tengo acá paraditos, ese y ese, que en el plano son esos. En las Arboledas, un conjunto, una urbanización que está destinada a aras de caballos, a las afueras de México. En esta plazoleta, que es esta esquina, que es agua fundamentalmente, el caballo entra por acá, la profundidad está hecha para que el caballo se bañe y salga de este lado y se vaya. Acá hay un muro, el muro es el gris, que tiene apoyado esta otra viga que se transforma en ese surtidor de agua ahí, y que ya contrapone el agua tranquila y quieta acá y el agua en movimiento ahí, y genera una apertura por ahí. El fondo es ese rosa fuerte que ustedes indudablemente identifican con la obra de Barragán. ¿Por qué esto es regionalista? Porque cuando él la diseña, recuerda, estando despierto, cuando me duermo, la dulce memoria de hermosas fuentes me han acompañado durante mi vida. Y a través de esa memoria, él propone el uso del agua como parte indiscutible de la arquitectura mexicana, del espesor histórico de ese territorio mexicano. Incluso cuando, antes del anterior, en el 58, fíjense lo antiguo que es esta obra, propone estas torres satélites. Acá hay como la duda entre esto es posmoderno o es regionalista, porque para posmoderno todavía era temprano y para regionalismo todavía más.
¿Para qué diseña junto con Goritz esta obra, esta plaza? Porque es una plaza igual que la otra, mientras que la otra tiene una escala humana, doméstica, esta tiene una escala urbana, se transforma en un hito. Mientras que lo otro es casi cotidiano, personal, esto es a escala urbana, universal si quiere, pero es mexicano. Miren la planta son 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, vista, 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Cuando lo voy viendo desde arriba, casi el triángulo se diluye en el espacio. Cuando lo empiezo a ver de costado, ahí aparecen los triángulos. Y esa es la idea que tiene el arquitecto y el artista, que es Goritz, cuando propone la plaza en sí. La plaza, ¿qué tenía que hacer? Marcar el ingreso a Ciudad Satélite. Ciudad Satélite es un barrio periférico que se va a organizar justamente, se va a urbanizar en el 58 y había que marcar la presencia del barrio en el territorio. Y además está en un desnivel importante, por eso cuando vean las fotos van a ver que las torres parece como que se vienen encima porque están en un desnivel. Y fíjense la escala. Estas cosas tienen como 80 metros de alto algunas. Y están ejecutadas todas en hormigón armado. Y se transforman en un hito sobre el territorio. El manejo del color indudablemente es mexicano. El manejo quizás de la forma también. El manejo de la escala escapa a los regionalistas, que se veía mucho mejor en la obra anterior. La última, la región en Uruguay. Es importante en el caso del regionalismo uruguayo el manejo más doméstico del ladrillo. El albañil está muy acostumbrado a trabajar prolijamente con ladrillo. No es que esté acostumbrado a trabajar con ladrillo, está acostumbrado a trabajar prolijamente con ladrillo. Y la mayoría de su obra tradicional, al igual que la Argentina, está ejecutada en un ladrillo. No de demasiada calidad el ladrillo, esa es la otra condicionante, digamos, para esta cuestión de la tradición, pero sí está acostumbrado a manejar ese ladrillo. ¿Qué propone Eladio Dieste, ingeniero él, que es el autor que vamos a ver para el regionalismo uruguayo, en la última obra que es Una iglesia? La cerámica armada para responder de manera económica a un requerimiento de una parroquia que tenía que ser una parroquia marginal, porque era un pueblo chiquito, lo sigue siendo Atlántida, un pueblo chiquito, que no debería costar demasiado. El resultado es la propuesta de esta iglesia que ahora vamos a desarrollar, que acaba de entrar a la lista del Patrimonio de la Humanidad y que costó lo mismo que un tinglado en su época. Y de nuevo, fíjense el año 52-58. Es una obra muy temprana para hablar de regionalismo, cuando definitivamente Eladio Dieste es uno de los maestros regionalistas de Latinoamérica. Tipológicamente hablando, esta es una iglesia de una sola nave longitudinal, el altar está ahí, que genera un plano curvo y aloja en la parte posterior la sacristía y una capilla más, una capilla y un sacristía, dos capillas, y la sacristía ahí. Un campanario exento está por acá y el baptisterio está enterrado con un coro alto en esa parte. Hay como un quiebre en la fachada y se ingresa de costado, no se ingresa directamente, se ingresa ahí. ¿Cómo lo resuelve Eladio Dieste? A partir del uso de la cerámica armada. ¿Qué es la cerámica armada? Ir generando con un ladrillo hueco de cerámica, nosotros le llamaremos el ladrillo hueco común, un emparrillado y en la junta es donde se va ubicando, ¿qué cosa? El hierro. Una capa de base, arriba la capa en este caso del ladrillo y después otra capa de compresión, es lo que permite generar esta lámina, porque es prácticamente una lámina a la que le puedo dar distintas formas. Cuando la pliego, siguiendo el principio del paraboloide hiperbólico, de estas superficies regladas que ya vimos en Candela, puedo generar resistencia, es decir, puedo lograr que el muro se quede en pie. Lo que Dieste hace es ir alaviando, moviendo el muro para adquirir esa rigidez.
Ahora, si me siguen, ¿cómo construyen los muros? Si ustedes se fijan en la planta, el muro en la base es recto. Y cuando llega arriba, el muro aparece en línea ondulado. Por eso es fundamental leer la planta. Y ahí lo tienen. El muro en la base es recto y se empieza a ondular para adquirir esa rigidez hasta alcanzar la onda superior. En la cubierta hace exactamente, no lo mismo, pero sí la misma ondulación. ¿Ven? Ahí está el corte. Está ondulado y cuando llega a los bordes, como si fuera una empanada, se junta con el repulgue de la empanada. No es de lo más feliz la comparación, pero por ahí se entiende. Se junta con el muro ondulado que viene de abajo. Ahí tienen el corte. En el corte, de nuevo, ese es el ondulado de la cubierta, pero ahí también tengo el ondulado del muro de la nave, que lo tengo que juntar ahí. Y es lo que están viendo en la foto, en ese pedacito plano que tienen ahí. Por eso es complejo, en realidad, leer tanto el muro como la cubierta que tiene la iglesia de la Atlántida. Que en algunos casos, y de acuerdo a donde lo corte, aparece inclinado hacia adentro, pero si lo corto, siguiendo el módulo inmediatamente siguiente, aparece inclinado hacia afuera. En la parte superior hay una serie de perforaciones que les van a hacer acordar a la Tourette y al ingreso de luz, perdón, de Rorschach, igual que de la Tourette, de Le Corbusier, y cómo ingresa la luz coloreada, en ese caso, sobre el espacio principal. Sobre el coro alto, o mejor dicho, para generar y diferenciar el coro alto en la fachada, y ahí están viendo la fachada ahí también, empieza a ser como una serie de paneles contrapuestos, levemente separados, inclinados, que permiten el ingreso de luz, mientras que en la parte de abajo son muros que simplemente acompañan el ingreso. Esa es la entrada al baptisterio, allá atrás aparece el campanario. ¿Qué es lo que más va a llamar la atención en esta obra? El espacio resultante de esa combinación de muros curvos, alabeados en distintas direcciones, y el uso también de distintas trabas de ladrillo. El ladrillo original, o la traba, mejor dicho, el aparejo original que ustedes están acostumbrados es quizás esto que tienen acá, y a veces es este que se va a usar en esta superficie vertical. Pero cuando miren arriba, esto es lo que está más armado sobre todo, van a ver que acá no hay traba, está puesto uno al lado de otro el ladrillo, porque tiene el hierro que está al medio, que es lo que lo está ayudando a sostener. Y después piso la parte posterior del presbiterio, por allá atrás está la sacristía, como así también todos los elementos que hacen a la pared del coro alto, la escalera que define el círculo del campanario, el acceso al coro alto. Fíjense la cantidad de trabas, o mejor dicho, de relaciones de posición diferentes que adopta el ladrillo para caracterizar cada una de esas funciones y resolverla al mismo tiempo estructuralmente. Lenguaje, estructura, es casi lo mismo, es lo mismo en función de resolver una tipología tradicional, ya muy comprobada en cuanto a su uso y función, y a un espacio que es totalmente nuevo, novedoso, innovador en relación a la arquitectura latinoamericana contemporánea. En estos ejemplos que hemos estado viendo es indudable cómo la posmodernidad ha enfrentado a la modernidad. Si hablamos de los fijos son muchas veces dependientes de su imagen. Son fijos que suelen ser débiles en algunos casos, o los componentes que tienen suelen ser débiles, y que son una respuesta casi irónica, efímera, irracional, muchas veces resuelta a partir de la alta tecnología o de técnicas también más tradicionales a las demandas del hombre posmoderno. Los fijos también siempre son el resultado de fragmentos, de unir algún tipo de fragmento, y por lo tanto suelen resultar muchas veces inestables.
Los flujos que los atraviesan a veces ni siquiera existen, ni siquiera están pensados, son ambiguos. En la mayoría de los casos incluso llegan a ser irracionales. En otros tantos casos, como hemos revisado en el caso de los museos, a los flujos tradicionales se les responde con fijos menos tradicionales. De allí que al destruir, dice Derrida, pierdes forma y fondo. En cambio, al deconstruir, ganas nuevas formas al revisar el fondo. Esa es la forma de revisar el fijo que propone Derrida. También dice que la cuestión de la arquitectura es de hecho el problema del lugar, de tener lugar en el espacio, en el territorio. El establecimiento de ese lugar que hasta entonces como que no había existido, fundamentalmente en Latinoamérica cuando adquiere una nueva relevancia internacional, define una nueva forma de ver ese fijo y también de revisar los flujos. Por eso las rugosidades en esta época suelen ser también efímeras, duran poco tiempo o no adquieren una característica que le permitan construir identidad. Por eso, y lo vamos a seguir usando, Ollé habla de los no lugares, los espacios del anonimato. Espacios que además son la cuantificación de la época, permiten medir en qué forma la arquitectura responde a las demandas de la época. Estas rugosidades además están transformadas aceleradamente en esta etapa posmoderna y dan lugar a estos no lugares de lo que habla Ollé. Es también la época en que estas rugosidades, igual que citaba otro filósofo, Bauman, cuando es sólida tiende a desvanecerse. Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, decía Bauman. Duran mientras los líquidos son informes y se transforman constantemente, es decir, mientras los flujos permanecen. Cuando los flujos desaparecen, se destruyen. Son débiles. Directamente tienden a ser líquidos, a irse con el tiempo. Por eso, siendo estas rugosidades tan débiles y tan inestables, va a ser más difícil todavía identificar esas inercias dinámicas, porque esas inercias dinámicas están en función de un hombre, y ese hombre está solo dentro de ese territorio, al menos se siente solo, y es un hombre que es sujeto de esa civilización de consumo. Por eso Álvaro Siza afirma que si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria. Casi dice que la arquitectura posmoderna es innecesaria. En tanto que sujeto de consumo, casi mero espectador, el hombre como centro ahora de su universo, en el lugar de Dios, le va a ser al menos conflictivo y muchas veces contradictorio poder resolver su propio arte.